Continuamos nuestro primer día del inversor, 20ª edición, empresas que crean valor para el accionista, y en esta ocasión con el director financiero de Celnex, Raimon Trias. Vamos a hablar ahora de Celnex en el Día del Inversor del Economista y sobre todo además tenemos con nosotros a Raimon Trias, que es director financiero de la compañía, de ese cambio que se produjo ya hace tiempo en la compañía, en la que el crecimiento pasaba a ser todo absolutamente orgánico y sobre todo se visibilizaba algo que no estaba en la compañía, que era la retribución al accionista. Todavía queda mucho por hacer, porque la rentabilidad por dividendo de Celnex no es todavía de las más altas del mercado español, pero sí que es verdad que hay camino y además os queda recorrido hasta equipararos con el resto de las grandes torreras mundiales, las American Tower y compañía. Gracias, Joaquín. Gracias a El Economista y enhorabuena por el foro. Pues como bien dices, ¿no? El grupo Celnex ha hecho una transformación muy grande en los últimos años. Hemos pasado de ser una empresa centrada en crecimiento inorgánico, desde que salió a bolsa en el año 2015, a transformar la compañía más centrada en el crecimiento orgánico y en buscar la eficiencia en los países donde estamos presentes. Lanzamos en marzo del 2024 un Capital Markets Day, donde presentamos la nueva estrategia de esta nueva etapa que estamos empezando y donde, como bien dices, pues empezamos a mostrar la remuneración al accionista. Es verdad que en ese momento todavía teníamos muchos compromisos de inversión en los países donde estamos hoy presentes para seguir creciendo orgánicamente y eso nos llevaba a no poder empezar la remuneración al accionista hasta el año 2026. En el Capital Markets Day lo que nos comprometimos fue a empezar a retribuir al accionista con 500 millones de dividendos desde el año 26 hasta el año 2030, lo cual suponía unos 3.000 millones de remuneración. Además de ello, lo que dijimos en ese Capital Markets Day fue que hay otros 7.000 millones que estamos pendientes de definir cómo vamos a hacer la alocación respecto a mayor crecimiento o mayor retribución para el accionista. Desde entonces, el grupo ha seguido trabajando porque uno de los hitos de ese Capital Markets Day era la reducción de endeudamiento. El grupo venía de un endeudamiento de cerca de 8 veces en el año 21-22 y queríamos ser investment grade porque para refinanciar todos los bonos que tenemos y toda la deuda que hay, pues creemos que es mucho mejor por el acceso a los mercados. Nos fijamos como target ser investment grade en el año 24. En marzo del 24 ya obtuvimos el investment grade, lo cual nos permite empezar a refinanciar más fácilmente la deuda. Y en esa misma situación ya comentamos en el Capital Markets Day que intentaríamos acelerar la remuneración al accionista si fuera posible. En enero del año 25 hemos podido comunicar al mercado un programa de recompra de acciones por valor de 800 millones de euros, que supone aproximadamente un 3%, un 3,4% de la capitalización bursátil del grupo en ese momento, lo cual nos ha permitido acelerar un año la remuneración al accionista e incrementarla de 500 a 800 millones, que ahora esos 800 millones vamos a convertir en un floor para los próximos años. Respecto a las torreras americanas, y es verdad, tienen una situación un poco diferente. Las torreras americanas son REIT, lo cual les obliga a una distribución del 90% del resultado neto, que es una diferencia versus lo que somos nosotros a nivel europeo. Y hay otras diferencias. Las empresas americanas tienen un mercado que es mucho más maduro, han pasado ya de una época de growth a una época de yield y se encuentran con un perfil de inversor centrado en el yield, centrado en la remuneración y más o menos están retribuyendo entre el 2,5 y el 4 dependiendo de la torrera. Por lo que con lo que hemos conseguido hacer para el año 25 ya nos acercamos bastante a esa target del 3,5 que nos habíamos propuesto para este año, ¿no? Y ya no estamos tan lejos de la remuneración que tienen ellos. ¿Cuál es una gran diferencia con ellos? Nosotros seguimos teniendo un crecimiento orgánico en los países donde estamos presentes muy fuerte. El año pasado crecimos un 7,5% aproximadamente, mientras que ellos crecieron menos de la mitad que nosotros. ¿Por qué es eso? Porque todavía estamos en un sector en Europa que hay mucha capacidad de crecimiento y consolidación en los mercados donde ya estamos presentes hoy. Entonces, es verdad que hemos frenado toda la parte de crecimiento inorgánico, pero en los últimos 3 años hemos invertido todavía 6.000 millones en los países donde estamos para seguir creciendo nuestros ingresos. Raimon, comentabas el programa que habéis anunciado además este año de buyback, de recompra de acciones, aproximadamente casi un 3,5% del capital. ¿Cómo está en ejecución y cómo se va a ejecutar, teniendo en cuenta un poco que, claro, lógicamente, lo mejor es comprar esas acciones en el mayor momento de castigo bursátil que tenga el título? Pues mira, nosotros hicimos pública la operación en el mes de enero
sabiendo que íbamos a entrar en un periodo restringido que no íbamos a poder comprar acciones, ¿no? Entonces, de cara a poder hacerlo, se notificó en ese momento y se dijo que una vez cerráramos la venta de uno de los países que hemos desinvertido, que es Irlanda, empezaríamos la ejecución de esa recompra de acciones. Se empezó la ejecución a finales de febrero, principios de marzo. A día de hoy, de los 800 millones, llevamos ya comprados más de 650. Esperamos en mayo, cerrar todo el programa de recompra de acciones y el precio medio que estamos está un poco por debajo ahora de los 33 euros. De modo que con la acción hoy a 35 euros, pues ha sido una muy buena operación para el retorno del valor a nuestros accionistas. Se lo preguntaba además porque además Cellnex, que es uno de los valores que yo creo que muchos inversores han seguido y además conocen perfectamente esa vinculación que hay a la deuda, especialmente al bono americano. Y sobre todo además en ese momento que hemos tenido para mí seguir el bono americano es seguir el primer activo del mundo y hemos vivido unas oscilaciones que han sido absolutamente bárbaras. Hemos llegado a verlo en el 4-8% de rentabilidad, caer en el 4% y según estamos emitiendo en este momento haciendo la jornada de empresas que crean valor para el accionista, está en torno a niveles del 4,15. ¿Cómo os condiciona y cuál es esa correlación o no tanta como realmente pensamos? Yo creo que la correlación es tanta o más y es una cosa muy, muy curiosa porque nosotros no tenemos prácticamente deuda en dólar, no tenemos exposición a negocio en dólar, por lo que el tener esa correlación con el dólar americano es una cosa que nos sorprende bastante, sobre todo porque la correlación al bono americano es mayor en nuestro caso que el que tienen las torreras americanas. Ahí nosotros vemos diferentes factores, ¿no? Por un lado, es verdad que somos un valor muy defensivo, somos un valor muy seguro por el perfil de negocio que somos. Pensad, nosotros tenemos contratos muy a largo plazo. Nuestro promedio de vida de los contratos llega por encima de los 30 años. Tenemos una cartera ya contratada de más de 100 billones de euros de ingresos futuros. Entonces, todo eso da mucha seguridad al inversor. ¿Qué supone eso? Pues que el inversor decide entre lo más seguro, que es el bono americano, o invertir en compañías torreras de real estate, como puede ser el caso de Cellnex. Esa situación no es diferencial con las americanas, lo que es diferencial es que nuestra correlación sea mayor, ¿no? Yo creo que ahí juega otro factor que es nuestro nivel de endeudamiento. Nosotros empezamos cerca del 8, como os decía, hemos ido bajando, cerramos el año 24 en 6,4 veces, con un target que tenemos entre 5 y 6 que preveemos llegar a finales de este año y pensamos que todavía hay una gran parte de la compra de acciones que se genera con Cellnex que va ligada mucho a algoritmos y a cestas y seguimos estando en cestas de elevado endeudamiento, que poco a poco, a medida que vayamos obteniendo todos los objetivos que hemos ido explicando en el Capital Markets Day, va a ir mejorando, saldremos de esas cestas y eso va a permitir que esa correlación, que es muy superior, como os digo, se equipare un poco más a la que tienen el resto de torreras americanas. Estás comentando el nivel de apalancamiento de la compañía en relación al EBITDA. Has marcado un poco los objetivos que os marcáis. El año pasado, hace un año, habéis conseguido el grado de inversión, pero ¿cómo condiciona y compromete un poco los compromisos de inversión esta reducción del apalancamiento que tiene Cellnex? Nosotros, como comentábamos antes, más o menos a nivel orgánico podemos reducir el endeudamiento 0,5 veces EBITDA cada año aproximadamente. ¿Qué nos sucede? Nosotros ya no tenemos crecimiento inorgánico, pero seguimos teniendo un compromiso de lo que nosotros llamamos build to suit, que es la creación de nuevas torres en los mercados donde estamos, que es importante. Hace un año eran 4 billones, ahora estará un poco por encima de los 3. Entonces, eso supone que de nuestro flujo de caja recurrente que generamos cada año, una gran parte todavía se va al crecimiento orgánico y las nuevas torres, ¿no? Entonces, nuestra capacidad de apalancamiento es un poco más lenta de lo que teníamos, no un poco más lenta, es más lenta que otros competidores porque todavía estamos invirtiendo en ese crecimiento. Todo eso nos lleva a que vamos a ir bajando ese apalancamiento, vamos a llegar al target que nos pusimos ya en el Capital Markets Day de 5 a 6 veces en el año 2025. Pues esa reducción de 50 puntos básicos está limitada hasta ahí. O sea, que no va a proseguir. Mira, nosotros nos hemos puesto como un objetivo llegar al target que es entre 5 y 6. Dentro de ese rango, dependiendo de cómo se mueva el tipo de interés, decidiremos subir o bajar. Nosotros hoy con ese endeudamiento tenemos todavía que refinanciar bastante deuda en los próximos años. Este año ya hemos obtenido, hace 10 días aproximadamente, una refinanciación con deuda bancaria a un precio muy atractivo de unos 625 millones de euros. Yo creo que este año emitiremos 1 billón más o menos en bonos para refinanciar también deuda futura y en los próximos 3 años hemos de refinanciar unos 3.000 millones aproximadamente.
Todo eso, ahora que ya somos investment grade, es verdad que lo estamos consiguiendo a unos precios muy atractivos, ¿no? Y lo que estamos viendo es que parece que el Euribor puede seguir bajando un poco, entonces estamos esperando un poco también a que los mercados se normalicen para poder emitir el siguiente bono. El último que hicimos, ya siendo investment grade, lo hicimos con un spread de 0,95. Hoy emitiríamos un poco por encima y lo que estamos esperando es a que los mercados se calmen para volver a hacer emisiones. Con los ingresos que tenemos futuros, que hablábamos de unos 100 billones ya garantizados, el hacer frente a toda esta deuda no es un problema, porque cada año tenemos una generación de caja muy importante, ¿no? Hasta el año 2027, esta caja que se genera va a estas inversiones en Build to Suit, pero a partir del año 26-27 la generación de caja del grupo es muy grande, que va a permitir acelerar, como habíamos dicho, también la remuneración al accionista. Raimon, cuando pensamos en Cellnex, y uno de los vectores que siempre hemos considerado de crecimiento de los márgenes es esa capacidad que tiene la compañía de mejorar el ingreso medio por torre, para llevarlo un poco a las medias del sector. ¿Cómo se encuentra ahora esa capacidad? ¿Cuál es la fotografía actual y cómo pensáis que va a llegar a ser la fotografía? Nosotros, de cara a medir el ingreso por torre, lo que miramos mucho es un indicador que es lo que llamamos el tenancy ratio o customer ratio, que es al final cuántos puntos de ingreso tienes en una torre, ¿no? Tú cuando creas una torre partes de 1 porque tienes un cliente y a partir de ahí has de ir creciendo. Para que tengamos una referencia, las empresas americanas están en 2,5 veces aproximadamente, es decir, tienen 2,5 clientes por torre. Nosotros, Cellnex, a día de hoy estamos en 1,6. ¿Por qué tenemos un ratio inferior? Porque es un mercado menos maduro, lo cual es una oportunidad de crecimiento, ¿no? ¿Por qué crecemos por encima del 7 mientras otros están creciendo menos de la mitad? Porque es un mercado donde todavía se puede seguir creciendo. Nosotros tenemos dos mercados, por ejemplo, que ya son maduros, como es España o como puede ser Italia, donde el ratio ya está por encima del 2. Uno está en el 2,2 o el otro en el 2,1. Otros mercados los tenemos cerca del 1,3, 1,4, porque todavía estamos invirtiendo en abrir nuevas torres que permitirá luego ese crecimiento. Entonces, yo creo que en los próximos años vamos a seguir viendo un crecimiento orgánico muy importante, una, porque todavía seguimos haciendo torres, pero dos, porque este customer ratio va a seguir creciendo hasta alcanzar en promedio, en unos años, ese 2, que es el objetivo que nos ponemos para el largo plazo. Si uno de los peligros que tenemos en la cabeza los inversores es un repunte de la inflación como consecuencia de la crisis arancelaria, ¿Cellnex podría ser de alguna forma una protección, teniendo en cuenta que el 65% de sus ingresos están vinculados a la inflación? Totalmente. Nosotros, pensar que nuestro modelo de negocio es, haces una inversión importante el día cero, que es cuando construyes la torre, luego tienes ya unos ingresos durante unos años que están contratados, 10 más 10, 15 más 15, dependiendo del contrato, y los costes son bajos respecto a lo que ingresas del cliente porque has de pagar la inversión que has realizado al principio, ¿no? Todos nuestros contratos están ligados a algún tipo de inflación, indexación, una subida fija cada año de un 2%, dependiendo del tipo de contrato. Entonces, nosotros nos movemos muy bien y maximizamos margen en porcentaje cuando la inflación está entre el 2 y el 3. Hasta, yo te diría, el 9, el 10%, la inflación no nos afecta negativamente para nada en el margen en euros, pero de seguro para nosotros consideramos Cellnex un valor que es muy refugio desde la perspectiva de épocas donde la inflación no sabes dónde va a acabar, porque tenemos esa protección que nos permite subir siempre en los contratos. Raimon, hablabas de que es un sector que a lo mejor estamos conociendo en los últimos años en el mercado español, es bastante novedoso. Sois el gran operador europeo. Es decir, la expansión que hizo Cellnex fue realmente, yo creo que el modelo empresarial español más digno de estudiar de la última década, pero sois muy conocidos por el inversor americano, que conoce perfectamente esos rates. Y ¿estáis viendo una recuperación del institucional americano precisamente en los últimos tiempos? ¿Cómo estáis viendo, observando un poco la posición del inversor institucional? Mira, nosotros hemos estado mirando y la verdad que el inversor americano se mantiene bastante estable alrededor del 50% del free float. No cambia mucho y no ha cambiado mucho en los últimos años. Lo que sí que estamos viendo es un cambio donde la presencia de hedge funds ha bajado bastante y estamos por debajo del 2, y mucho inversor de lo que llamamos yield, que va cambiando. ¿Qué nos está pasando a día de hoy? Nosotros teníamos mucho inversor de growth, mucho, prácticamente todo.
Prometimos dividendos en el año 2026 y hemos empezado un camino a un nuevo tipo de inversor, que es el inversor que busca rendimiento, ¿no? El inversor de yield, que se llama. ¿Qué nos está sucediendo? Que como todavía no hemos empezado a pagar ese dividendo, hasta ahora hemos hecho solo recompra de acciones, hay inversores que todavía no han podido entrar. Entonces, hay mucho inversor que lo que nos está diciendo es, a partir del año 26, que vais a empezar con remuneración a través de dividendos, yo ya puedo entrar a invertir en Cellnex, ¿no? Entonces, estamos en una transición que entendemos que para el año 26 ya cambiará, pero a nivel de inversor institucional no vemos tanto cambio a nivel americano, que lo vemos bastante estable de momento. Pues Raimon, muchísimas gracias en nombre de los lectores del Economista por habernos ayudado a conocer mejor el proyecto accionarial de Cellnex en este primer día del inversor del Economista. A vosotros, un placer. Gracias.